Sobre el mismo tema de nuestro segmento anterior, pero con una visión desde la comunicación, vamos a dialogar con la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación, catedrática de la UDA. Caroline, muy buenos días. Acabamos de escuchar la entrevista realizada a Salim Saidán, un distinguido académico, constitucionalista, quien nos ha dado su visión más cercana, pues está en Quito y está él, como se dice, donde las papas queman, y nos ha dado su lectura, que constituye de alguna manera una radiografía de lo que está pasando, inadvertida para la mayoría de ecuatorianos. Algunas de las conclusiones que él saca es que Murillo y Morillo, quienes han conformado esa mayoría que ha decidido las cosas que ha llevado a la justicia a esta crisis en el Consejo de la Judicatura, son el rostro visible de una coalición Partido Social Cristiano UNES. También ha señalado que Iván Saquicela es funcional a Guillermo Lasso y ahora víctima de sus acciones contra Correa por su actuación en los juicios que se consolidaron en el famoso juicio Sobornos 2012-2016 y sus sentencias, así como el proceso de extradición de Rafael Correa. Es en donde nos preguntamos, hablando de comunicación, ¿por qué los ecuatorianos conocemos tan poco sobre los entretelones que motivan hechos desestabilizadores en el país que nos afectan a todos? Hola, querido Gustavo, buenos días. Un saludo enorme para usted y la audiencia, porque nadie pregunta cómo se hace la salsa, pues no, solamente se prueban y se opinan, pero cómo están hechas no se preguntan. Y creo que lamentablemente esa consigna en política se replica, por supuesto, y porque a su vez también el espacio mediático, el espacio comunicacional de estos procesos, no necesariamente se hacen estas preguntas. En ese contexto quedamos como sociedad, no diría yo como en la ignorancia, sino que dándole prioridad a otros temas. A mí no me gusta mucho el concepto de que el votante ignora o que no sabe o que desconoce o que no entiende, que es peor todavía. Más bien me parece que lo que corresponde es entender cuáles son las principales preocupaciones del votante o del electorado, o en este caso, como no estamos en proceso electoral, pues del ciudadano, y que a partir de eso toma las decisiones que toma en cuanto a qué conocer y qué no conocer, ¿no? Qué escuchar y qué desatender. Esa es la razón por la cual este tipo de confabulaciones no terminan siendo prioridad en ciertos momentos. En otros momentos sí, en los que, por ejemplo, el mismo país ha vivido ya cansados de este tipo de manipulaciones y que terminan inclusive en procesos de desestabilización mucho más fuertes, como los que vivíamos, usted recordará, en unos años, unas décadas anteriores. Entonces, eso es básicamente lo que sucede. Ahora sí es alarmante desde la perspectiva comunicacional, por supuesto, volviendo a la pregunta original, lo que está pasando en el sector jurídico, porque es no solamente por ser uno de los 5 poderes del Estado, sino porque forma parte de esta suerte de pirámides, ¿no? De esta suerte de 3 patas, por decirlo de alguna forma, en la cual se levanta cualquier sociedad, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el Ecuador, si bien es cierto, hemos añadido 2 poderes más, pero son estos 3 los que de alguna forma priman. Y cuando vemos la pugna entre el ejecutivo y el legislativo, que no es que no cede, ¿no? Se mantiene. Cuando vemos inclusive ahora el judicial interviniendo en el legislativo, a propósito de lo que sucede con la presidenta Guadalupe Llori, vemos que existe una suerte de ensuciar todo lo político, porque las 3 forman parte de lo político, y que de alguna manera decepciona más a la ciudadanía. Entonces, el cuestionamiento inclusive sobre si es que escojo o no escojo atender estos procesos es porque hay una suerte de hartazgo, de decepción más fuerte aún, a partir de todas las cosas que se escuchan en todo lo que es político y que termina absolutamente ensuciado. Nuestro invitado previo señalaba también algo muy decidor de que se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia aquí en este país. Sí, y eso es una de las...
Ojo, no es un fenómeno solamente ecuatoriano, ¿no? Este es un tema regional, este es un tema que se vive y con el que se convive. El tema es que no hemos logrado resolverlo, y cuando a veces el poder termina estando comprometido, se utilizan estas herramientas para poder tomar decisiones o hacer pasos en una dirección u otra. Entonces, bajo ese contexto, esto está mal, indistinto de quién está llevando los hilos. Está mal que existan esos hilos. Y la sociedad en sí mismo, y sobre todo los sistemas políticos, están bastante corrompidos por esta suerte de aferramientos al poder, por esta suerte de manipulaciones, desviaciones de procesos hacia aquello que nos interesa más como grupo de poder. Entonces, no existe posibilidad alguna de contar con sistemas limpios o procesos transparentes que dejen satisfechos a la población. Siempre van a haber las lamentables preocupaciones, incluso elucubraciones sobre por qué se toman estas decisiones o no. Y el caso del juez Iván Saquicela, pues no será la excepción. La FENADE, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que entendemos es la entidad corporativa, por decirlo de alguna manera, que aglutina los colegios de abogados del país, presentó el día de ayer un comunicado en el cual pide una reestructuración total de la justicia nuevamente en el país. ¿Será esta la salida? Oiga, es que vivimos en las refundaciones, Gustavo. No sé si usted coincida conmigo, pero usted ha sido testigo de todo lo que hemos vivido, y que como que la gente tiene esa idea, esa intención es que están tan despechados, tan decepcionados, que se cree que con una nueva refundación se solucionan las cosas, y lamentablemente no es así. Yo creo que estos procesos lo único que hacen es seguir desestabilizando. Puedo estar equivocada, es mi opinión. En este caso sí, absolutamente personal, pero a ver, de que existen manipulaciones, existen, de que deberían tener las organizaciones una institucionalidad tal en la que se proteja mejor este tipo de intervenciones, no deben darse, deben estar más independientes de un poder u otro. Eso es verdad, pero que una suerte de proceso de refundación permita algo como eso, no creo, porque y menos todavía en los momentos que se están viviendo, en donde hay mayor inestabilidad y mayor manipulación. Es que no me imagino qué tipo de corte pudiésemos tener con las fuerzas políticas que este momento se están tratando de quitar el pastel, porque al final es que así va a terminar considerándose esto, ¿no? Entonces sí es bastante lamentable. Entiendo la desesperación de los abogados, porque ellos que están viviendo el día a día de lo que está pasando a nivel de sentencias y procesos retenidos y temor le escuchaba a Salim decir, a los jueces les da temor ejecutar sus sentencias cuando está demandada la Corte, el claro, Consejo de la Judicatura. Básicamente dice, no se puede sentenciar en cualquier tema en el cual el Consejo de la Judicatura no esté de acuerdo, porque los jueces van a ser destituidos. Algo terrible. Y yo entiendo ese temor, porque si al presidente de la Corte le está pasando lo que le está pasando a un juez de tránsito, ¿qué le puede pasar? Imagínese usted. Entonces sí es terrible esta cosa. Lo mismo yo he criticado, y usted me ha escuchado muy bien, cuando el poder mediático, por ejemplo, incide con fuerza en este tipo de procesos, cuando la misma fiscalía cuando se juzga desde los medios de comunicación los casos judiciales. Exacto, o sea, y esa libertad, esa autonomía de los jueces es fundamental para cualquier democracia, mucho más en el caso de las nuestras, que tienen menos años de recorrido y más inestabilidad, ¿no es cierto? Entonces sí es doloroso, lamentablemente. No creo que una refundación solucione, pero sí creo que es importante este tipo de procesos de reflexión y entender qué es lo que está pasando detrás de estas decisiones
decisiones, para no ser ignorantes sobre los manejos de los poderes, ¿no? El problema, insisto, es que para la mayoría de la ciudadanía este rato es más importante el empleo, es más importante sentirse seguros cuando salen a las calles a buscar ese mismo trabajo, es más importante acceder a las medicinas que el sistema de seguridad social no siempre le da, que lo que puede estar pasando en la Corte Nacional de Justicia. Usted habrá escuchado muchos balances que se han hecho este año de gobierno de Guillermo Lasso, los juicios de valor que se han dado sobre el discurso presidencial, las críticas que se le han hecho a Guillermo Lasso de no realizar un esfuerzo con decisión para cambiar las estructuras de poder que persisten en Ecuador. Esas percepciones incluso que dicen de que en determinadas instancias se le ve al presidente de la República actual sintiéndose cómodo con el hiperpresidencialismo y las estructuras que se generaron en el gobierno, los gobiernos pasados. Y hay otras voces que piden al presidente que se mantenga independiente, por ejemplo, con respecto a lo que está sucediendo en la justicia. ¿Cómo ve usted al gobierno en cuanto a lo que hace en estos temas y en cuanto a lo que comunica? Necesita una hoja de ruta más clara, querido Gustavo. Cuando vivíamos el momento de la vacunación, que no es sino hace un año atrás, ¿no? Nadie discutía esos esfuerzos gubernamentales, inclusive si eran o no hiperpresidencialistas, simplemente había una motivación fuerte sobre una urgencia importante. Había un camino, una necesidad y habían hitos claros que se demarcaron, ¿no? Inclusive la gestión fue pública-privada, fue masiva, en fin, la famosa democracia, como es diplomacia para las vacunas, no miró ni siquiera si es que era china, si es que era alemana, el tema era poder recuperar la salud y proteger en términos de salud a la población. Cuando las hojas de ruta están claras, las otras discusiones de alguna manera se relajan, no se diluyen. El problema ahora es que la hoja de ruta no quedó clara y tampoco quedó después del informe de la Nación. Y ellos inclusive son conscientes de esa dispersión de acciones. De manera que cuando existe esa dispersión, cuando no hay una claridad, por supuesto que se terminan, por ejemplo, sacando conclusiones como las que usted muy bien reconoce en la población, porque al final del día se duda de la estrategia política gubernamental. Y en ese contexto sufre, y las consecuencias las paga, la estrategia comunicacional, que también resulta inexistente. Entonces, bajo esa premisa, lo que nosotros estamos viendo en esta semana, post informe a la Nación, es esta suerte de dispersión. Le decía a un colega, cuando termina el informe de la Nación, ¿cuál debió haber sido el titular? ¿Cuál debió haber sido el objeto final de ese informe a la Nación? ¿Con qué agenda íbamos a quedar los ecuatorianos y ecuatorianas? En lo personal me parecía que el párrafo asociado a la seguridad era quizá uno de los que más réplica en la ciudadanía debía tener. No, la élite mediática habló sobre el consenso, el extender la mano. La idea que en lo personal me pareció lo más contradictorio, porque hasta hace poco estaba peleándose con todo el mundo. Y claro, dicho sea de paso, ¿no? Cuando mencionaba que no se necesita en el país más elecciones, viene el ministro y le dice, vamos a la consulta popular. Cuando al país le preocupa el tema de la seguridad, su primer viaje es a Paute para ver el tema de vialidad. Y le estalla el tema de la salud. Entonces, y le estalla, digo, porque le sale la ministra Jimena Garzón al paso para tratar de decir que sí hay medicinas cuando la ciudadanía tiene otra realidad. Entonces, cuando hay esa dispersión, evidentemente uno sí se pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos haciendo, diremos que los pasos adecuados para poder hacerle a este país cruzar el puente que mencionó en el discurso que ya se había construido, ¿no? ¿Cómo evalúa usted, si es que es posible, cómo calificaría usted la comunicación gubernamental en su primer año? Yo creo que de la misma manera que está calificando la población. Ahora, ahí hay que entender procesos dentro de la comunicación gubernamental. Una cosa es aquel esfuerzo publicitario, propagandístico y aquella relación de cercanía o no con los medios de comunicación
y otro esfuerzo es el de la elaboración y construcción del mensaje. Hay dos equipos distintos en Carondelet trabajando estos dos esfuerzos, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿cuáles han sido los principales errores en materia de comunicación? Es que no hay una estrategia y no hay un mensaje claro. Cuando no hay un mensaje claro, no hay una estrategia, por mucho que se esfuerce la parte estética, creativa, la propaganda gubernamental, así sea con poco presupuesto, pero no va a apuntar a ningún lado si no le han dado el tiro a Diana, ¿no es cierto? Si no le han dado el espacio a donde tiene que apuntar. Y ese me parece que es uno de los principales problemas que está teniendo este momento la comunicación. Por eso siempre hablamos que la comunicación es un proceso que responde a la estrategia política. Y cuando miramos la estrategia política, la vemos que ha estado de alguna manera dando vueltas entre los Pandora Papers, luego las cárceles y una agenda legislativa infructuosa, salvo tal vez el tema de la reforma tributaria. Los otros procesos, algunos ni siquiera inclusive ingresan del todo o se tramitan del todo en una asamblea que está también absolutamente desprestigiada. Y en materia de salud y seguridad, que al menos se puede resolver vía gestión ejecutiva, no necesariamente con el legislativo, pues hay esas deudas. Todos estos son líneas de gestión, líneas de administración política, de la cosa pública. No es culpa de la comunicación el que no hayan pasaportes, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí es importante es que la comunicación no ha tenido ni mensaje ni canales adecuados para poder comunicarlos, y no necesariamente los resuelve con los que en este momento tiene, por ejemplo, la cadena de los martes, esta suerte de entrevista, en donde además de no gestionar agenda, es el espacio en donde principalmente el presidente está metiendo la pata. He escuchado en una conversación personal, coloquial, con un empresario cuencano en estos días. Pensaríamos que un empresario con simpatías con respecto a Guillermo Lasso nos decía: uno de los grandes problemas en Ecuador son ustedes, los medios de comunicación, que resaltan solo las malas noticias. ¿Qué opina usted? Cuando comenzamos a culpar a los medios, pues ahí sí ya estamos en... Creo que usted coincide conmigo, porque me recuerda también a otro gobierno de otra línea. Entonces, o sea, a ver, yo creo que los periodistas están haciendo su trabajo, algunos mejor que otros, de eso no hay duda, y tener la distancia del poder es importante. Lo que no le puede pasar a un periodista, por ejemplo, es volverse militante de oposición sobre cualquiera de que sean los gobiernos. Puede ser un gobierno de izquierda, de centro, de derecha, populista o no. Ponerse en una actitud de militancia no le corresponde. Le corresponde, como se mencionaba en algún foro en el que asistía, le corresponde saber qué es lo que dice la tendencia A, ¿no es cierto?, el político A, el político B, sobre el tiempo afuera, sobre el clima afuera, pero abrir la ventana y ver, ¿no? Y ver si está lloviendo o no. ¿No es cierto? Esta ONG que hace chequeo de datos, ¿no es cierto? Ecuador Chequea, el famoso fact-checking que ahora hablamos, menciona algo así como 12 elementos que son verdad dentro de los distintos datos que fueron presentados en el informe de la Nación, pero habían 8 falsedades. 8 falsedades, errores concretos, inclusive contrastados con los mismos datos del INEC. Entonces, cuando quienes contribuyen en la escritura del discurso no se permiten hacer este tipo de controles, ¿no es cierto? No pueden esperar que los medios de comunicación hagan un silencio en este contexto, porque entonces ahí sí estarían faltando a la verdad, ¿no? Faltando a la verdad. Muchos de los datos, querido Gustavo, que fueron mencionados en el informe a la Nación, no conocíamos, ni quienes estamos siguiendo de cerca esta gestión gubernamental por nuestro trabajo periodístico de opinión. Y estoy segura que incluso en el mismo gobierno estaban algunos enterándose de las cosas que estaban pasando. Entonces, ahí, diremos, no es tanto una falla de las cosas positivas que los periodistas no cuentan, sino que no existe una estrategia clara que permita, dice Pedro Donoso, desmitificar los aforismos, o sea, poner
poner en acción las cosas que se están diciendo que se están haciendo, pero hacerlas tangibles, hacerlas visibles. Y eso me parece que es lo que le hace falta a este gobierno. Al final del día, el gobierno tiene el poder y la capacidad de conducir ese cañón de luz hacia las cosas que se deben mostrar. No lo ha hecho de manera eficiente. De acuerdo a lo que le hemos leído y escuchado, Carolina, a usted, el mensaje presidencial, creo que en eso coincidimos, fue absolutamente deficiente el 24 de mayo, marginal con respecto al Azuay y el Austro, podríamos decir. A los 2 días de esto viene el presidente y viene el ministro de Transportes y Obras Públicas a anunciar en plan de vialidad hasta el 2025, resaltando, por supuesto, allí Cuenca y el Azuay. Le pregunto sobre este mensaje de Paute. ¿Percibió usted realmente algo nuevo, algo que genere esperanza en el sentido de que va a cambiar la realidad en materia de vialidad en el austroecuatoriano? Es muy complejo justamente evaluar sobre eso por un detalle en particular. Yo no quisiera darle opiniones personales porque al final del día no le sirven, no le construyen eso a la audiencia, pero sí contextos en los cuales se reciben estos mensajes. La primera, cuando le preguntan a la población ecuatoriana cuál es el principal problema que en este momento sienten, los datos de SEDATU salieron justamente hace un par de días atrás. Nosotros vemos que la inseguridad percibida, ¿no es cierto?, es fundamental, está sobre el 30% en la preocupación, muy seguida del empleo y de la situación económica en términos generales, ¿no? El tema de la vialidad sale muy poco. Por supuesto, no estoy diciendo que a los cuencanos no nos preocupe la vialidad, pero está muy por debajo inclusive de la preocupación sobre corrupción, o sea, a ese nivel de no me importa, ¿no? Está primero la salud, la educación, con un 3-4%, el resto no se siente. Entonces, que el presidente en términos de país, el presidente gobierna para el país, haya decidido Paute su primera salida en este contexto político que le estoy describiendo, me parece un error, y la consecuencia está que los medios de comunicación no van a recoger aquello que no es prioritario para la ciudadanía cuando hay gente que se está muriendo en las calles, cuando existen problemas de salud que en este momento se declaran, ¿no es cierto? Entonces sí hay ahí una línea que me llamó la atención. ¿Por qué ir a estar hablando de vialidad cuando no es justamente la vialidad el principal problema en este caso? La segunda cosa que me llama la atención es que cualquier cosa que el presidente diga o haga tiene que primero partir por la credibilidad. Inclusive SEDATU, que suele ser la estadística más conservadora en cuanto a la línea de la derecha, menciona la falta de credibilidad que tiene el actual presidente y que ha perdido vertiginosamente en tan solo un año de gestión. Incluso lo pone menos del 30%. O sea, para SEDATU el presidente tiene más aprobación que credibilidad. Y cuando eso sucede, cualquier cosa que diga la voz presidencial pasa por ese filtro y resulta ineficiente. Es decir, cualquier declaración, por ejemplo, sobre el plan vial, que además le hace falta siempre más concreción, más especificidad y hojas de ruta más claras, no tan largas, sino más de corto plazo para poder entender inclusive y recuperar esa credibilidad perdida, no se ha presentado con esas especificidades el hecho, ¿no es cierto?, el caso, y diremos, lamentablemente no ayuda, no contribuye a la necesidad de fortalecer esa línea de discurso. Y finalmente, en ese mismo contexto de la credibilidad, como lo mencioné anteriormente, sale uno de sus ministros a decir que lo que el presidente nos dijo el martes no era verdad. En ese contexto me parece un error terrible. Siempre la voz presidencial tiene que ser protegida. Pongamos un escenario en que el presidente metió la pata y no debió decir, o ese párrafo estuvo mal escrito, qué sé yo. Bueno, pues busquen una estrategia adecuada en la que siempre el presidente salga protegido, pero no le hagan meter la pata, que no salga un ministro a contradecir y decir sí vamos a consulta popular cuando el presidente dijo no necesitamos más procesos electorales. Entonces es importante esos elementos para poder evaluar cualquier cosa. Y finalmente, si bien es cierto hubo una actitud, un gesto con la región y la provincia, en ese mismo gesto hace visitas por otras líneas que están asociadas con su discurso. Por ejemplo, una de ellas fue visitar a una señora que había sido beneficiaria de estos créditos de productividad que han sido promocionados.
¿Qué quiere comunicar el gobierno? ¿La vialidad o la agenda productiva? Y claro, luego sale el anuncio de salud, ¿no es cierto?, sobre el tema del caso que ya se identificó en el Ecuador sobre el nuevo virus, ¿no? Y eso mata cualquier cosa, o sea, eso elimina cualquier agenda comunicacional posible. Entonces, ha sido una semana que han intentado darle seguidilla a la línea discursiva del martes, pero que primero va por líneas en las que la población en general no está pendiente. Hay otras cosas que son más importantes. Segundo, dispersan en comunicación, dispersan las acciones que el presidente está haciendo. Y tercero, le salta pues un nuevo estallido en donde todo esfuerzo comunicacional queda relegado. Quisiera plantearle otro tema, ya con carácter local, dejando al gobierno nacional parcialmente de lado, porque todo está entrecruzado. El vicealcalde de Cuenca, cercano al alcalde Pedro Palacios, y un concejal de oposición, para no caer en lugares comunes, Cristian Zamora, coinciden en que hay un divorcio pernicioso entre el ministro de Transportes y Obras Públicas, exalcalde de Cuenca, y el alcalde de Cuenca, que se va traduciendo en una intrascendente pugna, pero que deja en entredicho y afecta intereses públicos. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Evidentemente, ahí yo no puedo sino coincidir con las lecturas hechas. Creo que nosotros todos hemos visto cómo se ha ido dañando esa relación alcaldía-gobierno, y creo que en año electoral se va a dañar todavía más, o se van a distanciar todavía más, porque ya priman las agendas preelectorales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con Cuenca? Que va a estar en una pausa hasta ver qué sucede el próximo año, ya cuando se tomen decisiones en materia electoral. Todos sabemos que el actual alcalde, el ingeniero Pedro Palacios, está con la intención que diremos que en justicia tiene, ¿no?, el derecho de ir hacia una reelección. De ahí que la población le reelija, eso es otra historia. También sabemos que existen a nivel de concejales algunos precandidatos, eso también se sabe, se conoce, y están construyendo su propia agenda. Y también se reconoce, sobre todo en las líneas asociadas al Movimiento Igualdad, al partido de Marcelo Cabrera, el actual ministro, también su propia voluntad. Habrá que ver si, por ejemplo, entran en alianza o no con Creo, como en este momento están. Yo me imagino que Creo por sí solo no se va a ningún lado, entonces asumo yo que haría una alianza en ese contexto, de manera que ahí vemos dos fuerzas importantes y que van a terciar con dureza aquí en el Austro, ¿no? Y eso sin contar lo que pueda proponer Yacu Pérez y su línea. No sé si el movimiento al final está o no registrado, ahí me perdí en la noticia, pero evidentemente hay un poder importante, hay una base política importante que le escucha todavía al dirigente Pérez Guartambel, de manera que ahí nomás, solo ahí estoy narrando ya tres fuerzas que estarán, sin contar obviamente el correísmo, que en el Austro sigue siendo fuerza, estarán pugnando por este pedazo de pastel que es Cuenca, y que en el nivel de prefectura, ¿no es cierto?, el Azuay. Entonces, lamentablemente, este tipo de condiciones electorales de alguna manera van a delinear la cancha en estos próximos meses. Lo que nosotros decimos cuando decimos lamentablemente es que esto va a ser en desmedro, en perjuicio de lo que en el Azuay se puedan generar, ¿no? Cualquier pronunciamiento de parte del gobierno, créame que en estos contextos va a tener siempre una lectura política, es decir, una lectura electoral, y eso condiciona mucho cualquier tipo de gestión gubernamental, ya sea nacional o local. Finalmente, Caroline, pensando en el bien común, ¿qué golpes de timón quisiera ver en el segundo año de gobierno de Lasso y en el último año de nuestros gobernantes seccionales, dicho sea de paso, en este año electoral? Yo quisiera que, ya sea por el tema electoral o no, pero
pero más allá de las motivaciones últimas, yo quisiera que vuelvan a esa campaña, a esas promesas de campaña, a esa hoja de ruta. Cuando se hablaba, por ejemplo, sobre las soluciones en el mercado, ¿no? Yo mañana voy de nuevo al mercado, a la Feria Libre, que es a donde yo voy, y durante estos 3 o 4 años he visto exactamente el mismo problema que voy a ver mañana, seguro, y así como yo, las madres de familia que nos están escuchando y los padres de familia que nos están escuchando, porque en Cuenca hay muchos caballeros que van al mercado. Entonces, por ejemplo, esa solución no se ha dado. El problema de la mendicidad sigue allí y sigue creciendo. En Cuenca no es que no haya inseguridad, pero lo de Turi nos sigue gestionando dificultades. No estoy diciendo si es que la solución de Turi es volverse local, regional, nacional, internacional. Busquen una solución, porque no podemos seguir siendo testigos de muertes lamentables a 7 minutos del Parque Calderón, porque es que es así. Entonces, encontrar una solución a aquellas promesas con las cuales se les dieron los votos, tanto al alcalde como al presidente de la República, ese debería ser el inicio y el fin de cualquier actividad en un mandatario. Volver a ese camino, y no es que no lo lograron, porque yo creo que la vacunación es el ejemplo de que cuando existe esta mirada más amplia, no tan cortoplacista, se puede tranquilamente unificar esfuerzos. Entonces, volver a ese camino, a esa hoja de ruta que está dada en la misma promesa electoral cumplida, planteada, y tratar de cumplirla, sería lo lógico, lo óptimo, ¿no es cierto?, en este último año de gestión local y segundo año de gestión nacional. Gracias, Carolina, por habernos acompañado en este sábado. A usted, querido Gustavo, un saludo y un atento abrazo a todos. La doctora Carolina Ávila es experta en comunicación, profesora de la Universidad de la SUAY.